Hace miles de años, en medio de tierras salvajes, existía un enorme agujero que nadie ha podido explicar. No se parece a los rastros de un volcán, ni tampoco a un cráter de meteorito. La gente lo llama el agujero prehistórico, un lugar donde todas las hipótesis se vuelven inútiles. Algunos creen que es el vestigio de una civilización perdida. Otros piensan que es la puerta hacia un mundo subterráneo jamás conocido. La ciencia moderna lo ha investigado en numerosas ocasiones, pero solo ha logrado que el misterio se vuelva aún más espeso. ¿Podría ser esta la pista que demuestra que los antiguos poseían conocimientos muy superiores a los nuestros? ¿O simplemente es un enigma natural que aún no tenemos la capacidad de comprender? Es uno de los misterios más extraños de la historia de nuestro planeta, la Tierra. Esta roca de 4.500 millones de años que gira por el espacio ha conservado un increíble registro de su historia, escrito en piedra, capa sobre capa de roca sedimentaria, cada una de ellas una página del libro más grande jamás escrito. La historia de los volcanes y los mares, de las criaturas que vivieron y murieron, de las edades de hielo y los períodos cálidos, todo preservado con exquisito detalle. Pero aquí está el problema. Justo en medio de esta historia, falta un capítulo, no un capítulo cualquiera, un volumen entero, más de 1.000 millones de años de la historia de la Tierra, simplemente desaparecidos, desvanecidos, como si alguien hubiera cogido una goma de borrar cósmica y hubiera borrado una quinta parte de toda la existencia de nuestro planeta. Si usas esto para dormirte, ese es el punto. Así que suscríbete tal vez. Dime dónde estás y a qué hora. Alguien de Lisboa dijo a las 2 de la mañana y alguien de Lincoln dijo a las 8 de la tarde. Las matemáticas cuadran, pero aún así se siente raro. No estamos hablando de un pequeño vacío. Estamos hablando de un agujero en el tiempo tan vasto, tan incomprensible, que hace que la extinción de los dinosaurios parezca una nota a pie de página. Estamos hablando de un trozo de historia que falta, más largo que todo el tiempo que ha existido la vida compleja en la Tierra, más largo de lo que tardaron los organismos unicelulares en evolucionar hasta convertirse en todas las plantas y animales que has visto. 1.000 millones de años, simplemente desaparecidos. La historia comienza en un abrasador día de agosto de 1869. La Guerra Civil estadounidense había terminado. El ferrocarril transcontinental acababa de completarse, y en algún lugar de las profundidades de un cañón inexplorado en el suroeste estadounidense, un profesor de geología manco llamado John Wesley Powell estaba a punto de tropezar con uno de los mayores misterios de la historia de la ciencia. Powell no debería haber estado allí. Se suponía que debía estar en Illinois, enseñando geología a estudiantes a los que probablemente no les importaban en absoluto las rocas y los minerales. Pero Powell era diferente. Había perdido su brazo derecho por una minibala confederada en la batalla de Shiloh. Pero eso no le había impedido obsesionarse con el oeste americano. Había organizado su propia expedición, reuniendo fondos y voluntarios para lo que todo el mundo decía que era una misión suicida. El objetivo era simple: seguir los ríos Green y Colorado a donde quiera que llevaran, cartografiando la geología por el camino. El problema era que nadie sabía a dónde llevaban esos ríos. Toda la meseta del Colorado estaba en blanco en todos los mapas, inexplorada, desconocida. 10 hombres en 4 botes de madera. Eso es todo lo que Powell tenía. Sin GPS, sin teléfonos por satélite, sin equipos de rescate esperando. Solo 10 hombres, 3 meses de suministros y el sueño de rellenar el último espacio en blanco del mapa americano. Lo que encontraron cambiaría todo lo que creíamos saber sobre el pasado de nuestro planeta. Mientras Powell y su harapienta tripulación
se adentraban en lo que más tarde se llamaría el Gran Cañón, notó algo extraño. Las capas de roca no solo eran hermosas, contaban una historia, y como cualquier buen geólogo, Powell sabía cómo leer esa historia. Rocas más antiguas en la parte inferior, rocas más jóvenes en la parte superior, cada capa representando millones de años de la historia de la Tierra, apiladas como páginas de un libro. Pero entonces vio algo que lo dejó helado. Allí, expuesta en las paredes del cañón, como una cicatriz en el rostro del tiempo mismo, había una línea perfectamente horizontal, donde se encontraban dos tipos de roca completamente diferentes. Debajo de la línea, antiguas rocas cristalinas, retorcidas y plegadas por fuerzas inimaginables, oscuras y misteriosas. Encima de la línea, capas horizontales y ordenadas de roca sedimentaria, que parecían casi modernas en comparación. Powell estaba mirando lo que los geólogos llaman una discordancia, un vacío en el registro geológico, donde las rocas más antiguas se encuentran con rocas más jóvenes, sin nada en medio. Las discordancias ocurren todo el tiempo en geología. Los ríos erosionan los sedimentos, los glaciares raspan capas de roca, las montañas se desgastan hasta la nada. Pero esta discordancia era diferente. Esta era masiva. Powell hizo los cálculos y los números no tenían sentido. Las rocas debajo de la línea eran antiguas más allá de la imaginación. Algunas de ellas databan de más de 1.500 millones de años. Las rocas sobre la línea eran mucho más jóvenes, de unos 500 millones de años. Eso significaba que había un vacío de más de 1.000 millones de años justo delante de él. 1.000 millones de años de tiempo perdido donde debería haber habido capa tras capa de roca, contando la historia de lo que le sucedió a la Tierra durante ese vasto tramo de la prehistoria. Era como si alguien hubiera cogido un cuchillo y hubiera cortado 1.000 millones de años del medio de la autobiografía de la Tierra. Powell la llamó la Gran Discordancia, y cuanto más la estudiaba, más misteriosa se volvía. Esto no era solo un fenómeno local. A medida que los geólogos comenzaron a explorar otras partes del mundo, encontraron lo mismo, el mismo vacío en el tiempo, los mismos 1.000 millones de años que faltaban en Escocia, en Canadá, en Australia. Donde quiera que miraban, encontraban evidencia de este enorme agujero en la memoria de la Tierra. Pero, ¿cómo se pierden 1.000 millones de años? ¿Qué podría borrar tanta historia de la Tierra? La primera pista provino de la comprensión de lo que representaban esos años perdidos. Estamos hablando de la era precámbrica tardía, una época en la que la Tierra estaba experimentando algunos de los cambios más dramáticos de toda su historia. Fue entonces cuando evolucionaron las primeras células complejas, cuando el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera, cuando la vida misma daba sus primeros pasos tentativos hacia la complejidad, y toda esa historia, todos esos desarrollos evolutivos cruciales, faltaban de alguna manera en el registro rocoso. Era como tratar de entender el surgimiento de la civilización humana, pero que todos los libros, todos los pergaminos, cada pieza de la historia escrita desde los albores de la agricultura hasta el Renacimiento, simplemente desaparecieran. Tendrías pinturas rupestres por un lado y a Shakespeare por el otro, sin nada en medio para explicar cómo llegamos de uno al otro. Durante más de un siglo, los geólogos han estado tratando de resolver este rompecabezas. ¿Qué pasó con esos años perdidos? ¿A dónde fue toda esa roca? ¿Fue la erosión, la actividad volcánica, algún tipo de evento global catastrófico? Las teorías han ido y venido, cada una tratando de explicar cómo se hacen desaparecer 1.000 millones de años de la historia de la Tierra.
Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque resulta que la gran discordancia no se trata solo de rocas perdidas, se trata de tiempo perdido en uno de los periodos más cruciales de la historia de la Tierra. Los 1.000 millones de años que desaparecieron coinciden casi exactamente con uno de los eventos climáticos más dramáticos que nuestro planeta ha experimentado. Una época en que la Tierra se convirtió en un páramo helado, cubierto de hielo de polo a polo. Una época que los científicos llaman Tierra bola de nieve. Imagínate esto. Hace 700 millones de años, la Tierra no se parecía en nada a la canica azul que conocemos hoy. En cambio, imagina una bola blanca suspendida en el espacio, toda su superficie cubierta de hielo de hasta 1 kilómetro de espesor, los océanos congelados, los continentes enterrados bajo glaciares que hacían que la actual capa de hielo de la Antártida pareciera un charco, temperaturas tan frías que incluso en el Ecuador, donde debería haber sido tropical, el hielo nunca se derretía. Esto no era una edad de hielo cualquiera. Era la edad de hielo para acabar con todas las edades de hielo. Una congelación planetaria profunda que duró decenas de millones de años. Y sucedió justo en medio de esos 1.000 millones de años perdidos. ¿Podría ser la Tierra bola de nieve la respuesta? ¿Podrían esos enormes glaciares haber raspado todo un eón de rocas, moliéndolas hasta convertirlas en polvo y arrastrándolas a los océanos? Explicaría el momento, explicaría la naturaleza global de la gran discordancia, explicaría cómo se podrían perder 1.000 millones de años de historia geológica de una sola vez. Durante décadas, esta fue la teoría principal. Los glaciares de la Tierra bola de nieve habían lijado esencialmente todo el planeta, eliminando capa tras capa de roca y dejando atrás la gran discordancia como una cicatriz. Era elegante, era simple, lo explicaba todo. Solo había un problema. Probablemente estaba equivocada. La primera grieta en la teoría de la Tierra bola de nieve provino de un lugar inesperado, no de los glaciares o las edades de hielo, sino del interior profundo y caliente de nuestro planeta, de la tectónica de placas y la lenta e inexorable danza de los continentes mientras se desplazan por la superficie de la Tierra, del descubrimiento de que hace 700 millones de años, las masas terrestres de la Tierra no estaban dispersas por todo el globo como lo están hoy, sino que estaban apiñadas en un supercontinente masivo llamado Rodinia. Rodinia no se parecía a nada que exista en la Tierra hoy. Imagina tomar cada continente, cada masa de tierra, cada isla y aplastarlos juntos en una enorme masa de tierra rodeada por un único y vasto océano. Eso era Rodinia. Un supercontinente tan grande que llevaría meses caminar de una costa a otra, tan masivo que cambió el clima mismo de nuestro planeta. Pero los supercontinentes no duran para siempre, se unen, permanecen juntos durante unos cientos de millones de años, y luego se desgarran en un proceso tan violento que hace que los terremotos más grandes de la historia registrada parezcan temblores. Y hace unos 750 millones de años, justo en medio de esos 1.000 millones de años perdidos, Rodinia comenzó a desgarrarse. ¿Qué sucede cuando un supercontinente se rompe? No es como romper un trozo de papel, es más como desgarrar un enorme rompecabezas hecho de roca, que ha sido fusionado por un calor y una presión inimaginables. El proceso genera fuerzas tan enormes que pueden levantar cadenas montañosas enteras y luego derribarlas de nuevo. Pueden crear fisuras de miles de kilómetros de largo que finalmente se convierten en océanos. Pueden generar erupciones volcánicas que empequeñecen cualquier cosa en la historia registrada y pueden exponer vastas áreas de roca antigua a la erosión por primera vez en cientos de millones de años. A medida que Rodinia se desgarraba, enormes trozos del antiguo supercontinente fueron empujados hacia arriba.
creando cadenas montañosas que habrían hecho que el Himalaya pareciera colinas. Pero las montañas no duran para siempre. Una vez que están expuestas a los elementos, la erosión comienza su trabajo implacable. La lluvia, el viento, el hielo y los ríos las desgastan lentamente, grano a grano, arrastrando los escombros para depositarlos en océanos distantes. La ruptura de Rodinia habría creado las condiciones perfectas para una erosión masiva a una escala nunca antes vista, caras de roca recién expuestas que se extendían por miles de kilómetros, sin vegetación para mantener el suelo en su lugar porque las plantas terrestres complejas aún no habían evolucionado. Caos climático, ya que la disposición de los continentes y los océanos cambió por completo, y cientos de millones de años para que la erosión hiciera su trabajo. ¿Podría la ruptura de Rodinia explicar la gran discordancia? ¿Podría el desgarro de este antiguo supercontinente haber tallado 1.000 millones de años de la historia de la Tierra? El momento era perfecto, la escala era la correcta, y explicaría por qué la gran discordancia aparece en todo el mundo, pero no exactamente de la misma manera en todas partes. Pero todavía había un problema. ¿Cómo se prueba algo que sucedió hace 3/4 millones de años? ¿Cómo se encuentra evidencia de una erosión que eliminó las mismas rocas que contendrían esa evidencia? La respuesta provino de una fuente poco probable, de pequeños cristales de un mineral llamado zircón, escondidos en las profundidades de las rocas que sobrevivieron a la gran discordancia. El zircón es como una cápsula del tiempo geológica. Es increíblemente duradero, resistente al calor, la presión y la meteorización química, y contiene trazas de uranio que se descompone en plomo a un ritmo precisamente conocido, lo que lo convierte en un reloj geológico perfecto. Pero el zircón puede decirnos más que solo la edad de las rocas. Puede decirnos sobre la temperatura. A medida que el zircón se enfría desde las altas temperaturas, en las profundidades de la corteza terrestre, atrapa átomos de helio en su estructura midiendo cuánto helio se ha escapado de los cristales de zircón durante millones de años. Los científicos pueden determinar cuándo se enfriaron esos cristales y qué tan rápido. Esta técnica, llamada termocronología, es como leer la historia térmica de las rocas. Puede decirte cuándo un trozo de roca que una vez estuvo enterrado en las profundidades de la corteza terrestre fue llevado cerca de la superficie, donde las temperaturas son más frías. En otras palabras, puede decirte cuándo la erosión eliminó las capas de roca que estaban encima. Cuando los científicos aplicaron la termocronología a las rocas de la gran discordancia en todo el mundo, encontraron algo notable. Todas las rocas mostraban evidencia de un enfriamiento rápido justo en la época en que Rodinia se estaba desintegrando, como si enormes cantidades de roca superpuesta hubieran sido eliminadas repentinamente, exponiendo las rocas antiguas de abajo a las temperaturas más frías cerca de la superficie de la Tierra. La evidencia apuntaba hacia una conclusión que habría sido impensable solo unas décadas antes. La gran discordancia, este enorme agujero en la memoria de la Tierra, no fue causada por los glaciares de la edad de hielo que rasparon la roca. Fue causada por la ruptura catastrófica de un supercontinente que existió cuando nuestro planeta era joven y extraño, y completamente diferente al mundo que conocemos hoy. Pero esta revelación planteó preguntas aún más grandes. Si la ruptura de Rodinia creó la gran discordancia, ¿qué más podría haber causado? ¿Cuáles fueron las consecuencias de borrar 1.000 millones de años de la historia de la Tierra? ¿Y qué nos dice esto sobre las fuerzas ocultas que dan forma a nuestro planeta a lo largo del tiempo geológico? Las respuestas resultarían ser aún más extraordinarias de lo que nadie había imaginado.
Las consecuencias comenzaron con el clima. Cuando un supercontinente del tamaño de Rodinia de repente comienza a desgarrarse, no solo cambia la geología de un planeta, lo cambia todo. Las corrientes oceánicas que habían fluido en los mismos patrones durante cientos de millones de años, de repente encuentran sus caminos bloqueados por nuevas cadenas montañosas o abiertos por nuevas fisuras. Los patrones climáticos que se habían mantenido estables durante eones de repente cambian a medida que los continentes se desplazan a nuevas posiciones. La química misma de los océanos cambia a medida que las erupciones volcánicas masivas bombean cantidades sin precedentes de gases a la atmósfera. Pero la consecuencia más dramática fue el frío. Inimaginablemente, catastróficamente frío. La historia del período helado de la Tierra comenzó en la década de 1980, cuando un geólogo brillante pero peculiar llamado Joe Kirschvink estaba estudiando unas rocas muy antiguas en Australia. No eran rocas antiguas cualquiera, eran rocas que contenían pequeños cristales magnéticos, congelados en el tiempo como agujas de brújula, apuntando en la dirección del antiguo campo magnético de la Tierra. Al estudiar estas firmas magnéticas, Kirschvink pudo determinar en qué parte de la Tierra se habían formado estas rocas hace cientos de millones de años. Lo que encontró no tenía sentido. Las rocas mostraban una clara evidencia de actividad glacial, arañazos y surcos dejados por enormes capas de hielo, cantos rodados caídos en medio de lo que deberían haber sido mares tropicales, las firmas inequívocas de glaciares e icebergs. Pero según la evidencia magnética, estas rocas se habían formado cerca del Ecuador, en la parte más cálida y tropical del planeta. ¿Cómo se obtienen glaciares en el Ecuador? Kirschvink se dio cuenta de que solo había una respuesta que tenía sentido. Los glaciares no estaban solo en el Ecuador, estaban en todas partes. Todo el planeta había estado cubierto de hielo de polo a polo, creando lo que él llamó tierra bola de nieve. La idea era tan radical que era casi risible. Un planeta completamente congelado, hielo cubriendo los océanos desde la superficie hasta el lecho marino, glaciares que se extendían desde Alaska hasta Australia. Sonaba a ciencia ficción, pero la evidencia seguía acumulándose. Depósitos glaciales encontrados en lo que habían sido zonas tropicales. Extrañas formaciones rocosas que solo podían explicarse por capas de hielo de miles de metros de espesor. Firmas químicas en rocas antiguas que apuntaban a océanos sellados bajo kilómetros de hielo. Y el momento era perfecto. Las glaciaciones de la Tierra bola de nieve ocurrieron entre 700 y 600 millones de años atrás, justo en medio de esos 1.000 millones de años perdidos, justo cuando se estaba tallando la gran discordancia. La teoría ganó impulso a lo largo de los años 90 y 2000, a medida que se acumulaba más evidencia. Los geólogos encontraron depósitos glaciales en todos los continentes. Encontraron evidencia de que los océanos se habían aislado por completo de la atmósfera, sellados bajo un casquete de hielo global. Encontraron firmas químicas que sugerían que todo el planeta se había sumido en una congelación profunda que duró decenas de millones de años. Era la explicación perfecta para la gran discordancia. Cuando capas de hielo de kilómetros de espesor cubrían todos los continentes, habrían raspado, molido y pulverizado todo a su paso. Las antiguas montañas se habrían desgastado hasta la nada. Miles de millones de toneladas de roca se habrían molido hasta convertirlas en polvo y habrían sido arrastradas por los ríos glaciares. Durante millones de años de molienda y raspado, eras geológicas enteras podrían haber sido simplemente borradas. La teoría de la Tierra bola de nieve lo explicaba todo. La naturaleza global de la gran discordancia,
el momento, la escala pura de la roca perdida, era elegante y dramática, y tenía un sentido científico perfecto. Solo había un pequeño problema. Cuanto más de cerca los científicos miraban la Tierra bola de nieve, más se daban cuenta de que podría no haber sido tan simple como un planeta completamente congelado que raspó miles de millones de años de historia geológica. Las primeras dudas provinieron de los modelos climáticos por computadora, cuando los científicos intentaron simular lo que sucedería si la Tierra realmente se congelara por completo. Se encontraron con un problema. Una vez que el planeta estuviera cubierto de hielo, debería haberse mantenido así para siempre. El hielo refleja la luz solar de vuelta al espacio en lugar de absorberla. Cuanto más hielo tienes, más frío se pone. Cuanto más frío se pone, más hielo obtienes. Es un proceso descontrolado que debería haber convertido a la Tierra en una bola de nieve permanente, dejándonos como un páramo helado, a la deriva por el espacio. Pero la Tierra obviamente no se mantuvo congelada. Algo rompió el hielo. Algo calentó el planeta lo suficiente como para derretir los glaciares y restaurar los océanos. La explicación más probable eran los volcanes. Incluso durante la congelación más profunda, las erupciones volcánicas habrían continuado bombeando dióxido de carbono a la atmósfera. Con los océanos sellados bajo el hielo, no habría habido forma de que los procesos naturales eliminaran ese dióxido de carbono del aire. Durante millones de años, se habría acumulado a niveles que crearon un superefecto invernadero, calentando finalmente el planeta lo suficiente como para romper el hielo. Pero cuando los científicos calcularon cuánto tiempo tomaría esto, se encontraron con otro problema. Debería haber tomado al menos 10 millones de años para que el dióxido de carbono volcánico se acumulara lo suficiente como para poner fin a un evento de tierra bola de nieve. Sin embargo, la evidencia geológica sugería que algunas de estas glaciaciones terminaron mucho más rápidamente, posiblemente en solo unos pocos cientos de miles de años. Luego estaban las dropstones. Eran cantos rodados encontrados en antiguos sedimentos oceánicos, aparentemente dejados allí por icebergs que se derretían. Pero algunas de estas dropstones se encontraron en capas que supuestamente representaban el apogeo de la glaciación de la Tierra bola de nieve, cuando el océano debería haber estado completamente congelado. ¿Cómo se obtienen icebergs en un océano completamente congelado? Cuanta más evidencia examinaban los geólogos, más complicado se volvía el panorama. Tal vez la Tierra no se había congelado por completo. Tal vez había bolsas de océano abierto, incluso en el apogeo de la glaciación. Tal vez el hielo avanzó y retrocedió varias veces, creando un patrón complejo de congelación y derretimiento en lugar de una simple congelación profunda global. Y tal vez, solo tal vez, la Tierra bola de nieve no fue responsable de la gran discordancia después de todo. El avance provino de una dirección inesperada, no del estudio del hielo o los glaciares, sino del estudio del calor, específicamente la historia térmica de las rocas utilizando esos pequeños cristales de zircón y sus átomos de helio atrapados. Cuando los geólogos aplicaron la termocronología a las rocas de diferentes partes del mundo, encontraron algo que no encajaba con el modelo de la Tierra bola de nieve. Los eventos de enfriamiento que crearon la gran discordancia no habían ocurrido todos al mismo tiempo. En cambio, habían ocurrido en oleadas, repartidas a lo largo de cientos de millones de años. Algunas áreas mostraban evidencia de erosión masiva que comenzó hace ya millones de años. Otras mostraban que el principal evento de erosión ocurrió hace unos 700 millones de años. Y otras mostraban que ocurrió tan tarde como hace 500 millones de años. Si los glaciares de la Tierra bola de nieve hubieran raspado toda la roca perdida,
se esperaría ver evidencia de erosión ocurriendo al mismo tiempo en todas partes. Pero eso no es lo que mostraban las rocas. En cambio, mostraban un patrón complejo de eventos de erosión que ocurrieron en diferentes momentos en diferentes lugares, como si algún proceso masivo a largo plazo estuviera tallando lentamente los 1.000 millones de años perdidos pieza por pieza. El proceso no fue la glaciación, fue algo aún más poderoso y duradero. Fue el nacimiento y la muerte de cadenas montañosas a una escala que empequeñecía cualquier cosa que existe en la Tierra hoy. Cuando los supercontinentes se forman, no solo se unen como piezas de arcilla, chocan con una fuerza tremenda, creando cadenas montañosas que pueden extenderse por miles de kilómetros y elevarse a alturas que hacen que el Himalaya actual parezca estribaciones. Las montañas de Grenville, formadas durante el ensamblaje de Rodinia, pueden haber sido la cadena montañosa más grande de la historia de la Tierra, extendiéndose desde lo que hoy es México hasta Escandinavia. Pero cuando los supercontinentes se rompen, esas enormes cadenas montañosas se convierten en objetivos para la erosión a una escala sin precedentes. El propio proceso de ruptura crea enormes levantamientos y fisuras, exponiendo vastas cantidades de roca antigua a la intemperie por primera vez en cientos de millones de años. Y debido a que esto sucedió antes de que las plantas terrestres hubieran evolucionado, no había nada que mantuviera unido el suelo. No había raíces para evitar la erosión. No había vegetación para frenar el trabajo implacable del viento y la lluvia. Imagina cadenas montañosas del tamaño de las Rocosas, los Alpes y el Himalaya combinados, sin árboles, sin hierba, sin musgo. Nada verde en absoluto para protegerlas de los elementos, solo roca desnuda expuesta a cientos de millones de años de lluvia, viento y cambios de temperatura. La erosión habría sido catastrófica. A medida que Rodinia se desgarraba, creó las condiciones perfectas para la erosión. Los levantamientos masivos expusieron miles de millones de toneladas de roca antigua a la intemperie. Los nuevos valles de Rift proporcionaron vías para que el agua se llevara los escombros erosionados. Los patrones climáticos cambiantes causados por las posiciones cambiantes de los continentes y los océanos pueden haber creado tormentas más intensas y cambios de temperatura más dramáticos. Y no solo estaba sucediendo en un solo lugar. A medida que el supercontinente se rompía, diferentes piezas se levantaban y erosionaban en diferentes momentos, creando el complejo patrón de eventos de enfriamiento que los geólogos estaban encontrando en los datos de termocronología. Primero, una región se levantaba y se despojaba de sus capas de roca superpuestas, luego otra y luego otra. Durante cientos de millones de años, vastas áreas de Rodinia fueron esencialmente desolladas, con kilómetros de roca siendo desgastados y arrastrados a los océanos. Pero había más en la historia que solo la erosión mecánica. La ruptura de Rodinia también desencadenó cambios químicos masivos en el océano, una atmósfera que puede haber acelerado el proceso de erosión de formas inesperadas. Cuando los supercontinentes se rompen, no solo crean nuevas cadenas montañosas, también crean erupciones volcánicas masivas a medida que el magma caliente brota del interior de la Tierra para llenar las grietas. Estas erupciones bombean enormes cantidades de dióxido de carbono y otros gases a la atmósfera, cambiando la química de la lluvia y haciéndola más ácida. La lluvia ácida es mucho más eficaz para disolver la roca que la lluvia normal, acelerando el proceso de meteorización química. Al mismo tiempo, el proceso de ruptura expone vastas cantidades de roca fresca a la meteorización química por primera vez. Cuando ciertos tipos de roca, particularmente aquellos ricos en minerales como el feldespato y el olivino, se exponen al agua y al dióxido de carbono,
sufren reacciones químicas que consumen el dióxido de carbono atmosférico. A escala de un supercontinente en ruptura, este proceso puede eliminar enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Menos dióxido de carbono en la atmósfera significa un clima más frío. Un clima más frío significa más formación de hielo. Más hielo significa más erosión física a medida que los glaciares raspan y muelen a su paso por el paisaje. Es un bucle de retroalimentación que podría haber acelerado drásticamente el proceso de erosión. El resultado fue un evento de erosión a nivel planetario como ningún otro en la historia de la Tierra. No solo glaciares raspando rocas, sino una compleja interacción de fuerzas tectónicas, actividad volcánica, cambio climático y meteorización química, todo trabajando en conjunto para tallar cientos de millones de años de historia geológica. Diferentes partes del antiguo supercontinente se vieron afectadas en diferentes momentos y de diferentes maneras, creando el complejo patrón de rocas faltantes que vemos en la Gran Discordancia hoy. Algunas áreas se levantaron y erosionaron al principio del proceso de ruptura. Otras permanecieron enterradas bajo sedimentos durante millones de años antes de ser finalmente expuestas a la erosión. Y otras experimentaron múltiples ciclos de enterramiento y erosión a medida que la compleja danza de la ruptura continental se desarrollaba a lo largo del tiempo geológico. La escala era casi incomprensible. Cadenas montañosas enteras, algunas de ellas más grandes que cualquiera que exista hoy en día, fueron desgastadas hasta la nada. Miles de millones de kilómetros cúbicos de roca fueron molidos y arrastrados a los océanos. Formaciones geológicas que habían tardado cientos de millones de años en formarse, fueron borradas en lo que fue, según los estándares geológicos, un abrir y cerrar de ojos. Y cuando terminó, cuando la ruptura de Rodinia se completó, y los fragmentos se habían separado para comenzar a formar nuevos continentes y nuevos océanos, lo que quedó fue una cicatriz en el rostro del tiempo mismo, un vacío en la memoria de la Tierra donde deberían haber estado 1.000 millones de años de historia. Pero la historia no termina con la erosión y las rocas perdidas, porque la ruptura de Rodinia y la creación de la Gran Discordancia tuvieron consecuencias que llegaron mucho más allá de la geología. Pueden haber cambiado el curso mismo de la vida en la Tierra, preparando el escenario para uno de los eventos evolutivos más importantes en la historia de nuestro planeta. Las consecuencias apenas comenzaban a desarrollarse. Esas consecuencias comenzaron con la vida misma. Para entender lo que significó la ruptura de Rodinia para la evolución de la vida en la Tierra, hay que imaginar cómo era nuestro planeta hace 750 millones de años. Era un mundo extraño. El cielo era de un color diferente porque había menos oxígeno en la atmósfera. Los continentes eran páramos estériles de roca desnuda, porque las plantas aún no habían aprendido a vivir en la tierra. Los océanos bullían de vida microscópica, pero la mayor parte eran bacterias y algas unicelulares que flotaban en vastos mares vacíos. La vida compleja, tal como la conocemos, simplemente no existía todavía. No había peces, ni arrecifes de coral, ni medusas, ni gusanos, nada con ojos, cerebros, corazones o sangre. Los organismos más sofisticados del planeta apenas eran visibles a simple vista. La Tierra había estado habitada por seres vivos durante más de 3.000 millones de años, pero durante la mayor parte de ese tiempo, la vida había permanecido obstinada y exasperantemente simple. Entonces Rodinia comenzó a desgarrarse y todo cambió. La primera pista de que algo extraordinario estaba sucediendo provino de las rocas de las cordilleras Flinders de Australia del Sur, donde un geólogo llamado Reginald Sprigg
estaba estudiando lo que él pensaba que eran antiguas madrigueras de gusanos. Era el año 1946 y Sprague trabajaba para el gobierno de Australia del Sur, cartografiando depósitos minerales en el remoto interior. Lo que encontró, en cambio, revolucionaría nuestra comprensión de la vida temprana en la Tierra. Las rocas no solo eran antiguas, eran del período ediacárico, el tiempo inmediatamente posterior a que terminara la glaciación más severa de la Tierra bola de nieve, y contenían fósiles como nadie había visto antes. No eran las familiares conchas y esqueletos de períodos posteriores. Eran impresiones de criaturas de cuerpo blando que no se parecían a nada que hubiera vivido antes o después. Organismos con forma de fronda que podrían haber sido plantas o animales o algo intermedio. Criaturas con forma de disco con simetría radial. Extrañas formas acolchadas que algunos científicos pensaron que podrían representar un experimento completamente diferente en la vida multicelular. La fauna de Ediacara, como llegó a conocerse, fue la primera evidencia clara de vida multicelular compleja en la Tierra, y apareció justo después de la ruptura de Rodinia, justo después de la formación de la Gran Discordancia, justo cuando la Tierra emergía de la edad de hielo más severa de su historia. El momento no podría haber sido una coincidencia. A medida que Rodinia se rompía y esparcía sus fragmentos por todo el globo, creó algo que nunca antes había existido en la historia de la Tierra: mares poco profundos. Cuando todos los continentes están apiñados en un único supercontinente, la mayor parte del océano es una enorme cuenca profunda. Hay muy pocas plataformas continentales, muy pocas áreas costeras donde la luz solar puede penetrar hasta el fondo marino. Pero cuando los continentes se rompen y se extienden, crean vastas áreas de aguas poco profundas a lo largo de sus márgenes. Los mares poco profundos son minas de oro biológicas. Es donde la luz solar llega al fondo, donde los nutrientes de los ríos se mezclan con el agua de mar, donde pueden desarrollarse ecosistemas complejos. La ruptura de Rodinia creó millones de kilómetros cuadrados de nuevo hábitat marino poco profundo, proporcionando oportunidades evolutivas que nunca antes habían existido. Pero hizo más que solo crear nuevos hábitats. Cambió fundamentalmente la química del océano, de maneras que hicieron posible la vida compleja por primera vez. La erosión masiva que creó la Gran Discordancia no solo eliminó rocas, también liberó enormes cantidades de nutrientes en el océano. Fósforo, nitrógeno, hierro y otros elementos esenciales para la vida estuvieron repentinamente disponibles en concentraciones mucho más altas que nunca. Las montañas en erosión de Rodinia se convirtieron en una gigantesca fábrica de fertilizantes, bombeando nutrientes a los mares a una escala que empequeñecía cualquier cosa en el mundo moderno. Al mismo tiempo, el proceso de ruptura estaba cambiando los patrones de circulación del océano. Con los continentes extendidos en lugar de agrupados, las corrientes oceánicas podían fluir más libremente, distribuyendo oxígeno y nutrientes de manera más eficiente. Áreas del océano, que habían estado estancadas y pobres en oxígeno durante cientos de millones de años, de repente se volvieron bien oxigenadas y habitables. El escenario estaba listo para una explosión evolutiva, y hace unos 540 millones de años, eso es exactamente lo que sucedió. La explosión del Cámbrico es uno de los eventos más famosos de la historia evolutiva, pero también es uno de los más misteriosos. En un lapso de solo 20 millones de años, la vida en la Tierra pasó de organismos simples de cuerpo blando a una deslumbrante variedad de animales complejos con conchas, ojos, intestinos, cerebros y comportamientos sofisticados. Trilobites con ojos compuestos que podían detectar la luz polarizada. Anomalocaris,
un depredador de 2 metros de largo con brazos prensiles y una boca circular llena de dientes. Wiwaxia, cubierta de espinas y escamas como un alfiletero alienígena. Era como si la evolución hubiera estado atascada en primera marcha durante 3.000 millones de años y luego, de repente, hubiera pasado a la sobremarcha. Charles Darwin lo llamó un misterio abominable. ¿Cómo pudo la evolución funcionar tan rápidamente? ¿De dónde vinieron todas estas nuevas formas? ¿Por qué sucedió cuando sucedió? Los registros fósiles parecen mostrar que la vida compleja aparece de la nada, sin precursores evolutivos claros. Pero ahora sabemos la respuesta. La explosión del Cámbrico no ocurrió de la nada. Fue el resultado de la ruptura de Rodinia, la formación de la Gran Discordancia y la transformación completa del entorno de la superficie de la Tierra. Los 1.000 millones de años perdidos no solo faltaban en el registro rocoso, fueron un período de preparación, preparando el escenario para el evento evolutivo más importante en la historia de la vida compleja. La evidencia de esta conexión proviene de múltiples líneas de investigación, pero algunas de las más convincentes provienen del estudio de las rocas mismas. Cuando los geólogos analizan la composición química de las rocas de antes y después de la Gran Discordancia, encuentran diferencias dramáticas que cuentan la historia de un planeta en transición. Antes de la ruptura de Rodinia, las rocas muestran evidencia de un mundo con muy poco oxígeno en la atmósfera o los océanos. La mayor parte del hierro del planeta estaba disuelto en el agua de mar, dando a los océanos un color verdoso muy diferente al azul actual. Los compuestos de azufre dominaban la química de muchos ambientes marinos, creando condiciones que serían tóxicas para la mayoría de las formas de vida modernas. Pero después de la Gran Discordancia, todo cambió. Los niveles de oxígeno se dispararon, el hierro se oxidó y precipitó de los océanos, creando las distintivas rocas rojas que los geólogos llaman formaciones de hierro bandeado. La química del océano pasó de ser dominada por el azufre a ser dominada por el oxígeno, creando las condiciones que podrían soportar la vida animal compleja por primera vez. Esto no fue solo un cambio gradual, fue una transformación tan rápida y dramática que los geólogos la llaman el gran evento de oxidación, y coincidió casi exactamente con la formación de la Gran Discordancia. La conexión no es accidental. La erosión masiva que talló la Gran Discordancia expuso enormes cantidades de roca fresca a la intemperie, y cuando ciertos tipos de roca se desgastan, consumen dióxido de carbono atmosférico y liberan oxígeno. A escala de un supercontinente en ruptura, este proceso puede cambiar drásticamente la composición de la atmósfera. Al mismo tiempo, los mayores niveles de nutrientes en el océano, causados por toda esa erosión, alimentaron floraciones masivas de bacterias y algas fotosintéticas. Estos organismos consumen dióxido de carbono y producen oxígeno, cambiando aún más la composición atmosférica. La ruptura de Rodinia creó un bucle de retroalimentación positiva que bombeó más y más oxígeno a la atmósfera hasta que alcanzó niveles que podían soportar la vida animal compleja. Pero la historia se vuelve aún más notable cuando te das cuenta de que esta no fue la primera vez que algo así había sucedido. La Gran Discordancia no fue solo un evento único, fue parte de un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia de la Tierra, vinculado al ciclo de formación y ruptura de supercontinentes. Cada vez que un supercontinente se forma y luego se rompe, crea las condiciones para una erosión masiva y un cambio ambiental. La ruptura de Columbia, un supercontinente aún más antiguo que existió hace unos 1.500 millones de años, puede haber desencadenado el primer aumento en los niveles de oxígeno atmosférico. La formación y ruptura de Pangea, mucho más recientemente,
coincidió con eventos de extinción masiva y cambios evolutivos. Es como si la Tierra tuviera un latido geológico, con supercontinentes formándose y rompiéndose cada pocos cientos de millones de años, cada ciclo remodelando la superficie del planeta y creando nuevas oportunidades para que la vida evolucione y se diversifique. La evidencia de este patrón proviene del estudio de las grandes discordancias en todo el mundo. Y lo que los científicos han encontrado es que el descubrimiento de Powell en el Gran Cañón no fue único. Hay discordancias de edad y escalas similares en todos los continentes, cada una contando la misma historia de erosión masiva y tiempo perdido. En las tierras altas de Escocia, puedes poner tu mano sobre rocas que tienen casi 3.000 millones de años, cubiertas directamente por rocas que solo tienen 500 millones de años. En las cordilleras Flinders de Australia, la misma brecha se extiende por el paisaje como una autopista geológica. En el cratón de Cape Baal de Sudáfrica, en el escudo canadiense, en las antiguas montañas de China, la historia es siempre la misma. 1.000 millones de años de tiempo perdido, tallados por fuerzas casi demasiado grandes para comprender. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente extraordinaria. Investigaciones recientes, utilizando técnicas avanzadas de termocronología, han revelado que estas grandes discordancias en todo el mundo no se formaron todas exactamente al mismo tiempo, sino que muestran un patrón complejo de eventos de erosión que coincide exactamente con lo que se esperaría de la ruptura gradual de un supercontinente. Los científicos ahora pueden rastrear la ruptura de Rodinia con exquisito detalle estudiando la historia térmica de las rocas de diferentes continentes. Pueden ver cómo diferentes partes del supercontinente fueron levantadas y erosionadas en diferentes momentos a medida que el proceso de ruptura se desarrollaba durante cientos de millones de años. El margen occidental de América del Norte muestra evidencia de erosión masiva que comenzó hace unos 750 millones de años, coincidiendo con los eventos iniciales de rifting que comenzaron a desgarrar a Rodinia. El margen oriental muestra eventos de erosión posteriores, hace unos 600 millones de años, cuando las piezas finales del supercontinente se separaron. Australia y la Antártida muestran su propio cronograma, reflejando su posición en la secuencia de ruptura. Es como tener una película geológica del evento de erosión más importante de la historia de la Tierra, reproducida durante cientos de millones de años y preservada en la memoria térmica de pequeños cristales de zircón. Pero quizás el descubrimiento más notable ha provenido del estudio no solo de cuándo ocurrió la erosión, sino de cuánta roca se eliminó. Utilizando una combinación de termocronología y otras técnicas geológicas, los científicos han podido estimar la cantidad total de material que se erosionó durante la formación de la Gran Discordancia. Los números son asombrosos. En algunas áreas, se eliminaron hasta 8 kilómetros verticales de roca. Eso es 8.000 metros de historia geológica desaparecida. Para poner eso en perspectiva, si tomaras toda la roca que se erosionó solo de la porción norteamericana de la Gran Discordancia y la apilaras, crearía una cadena montañosa más grande que el Himalaya. Y eso es solo América del Norte. Cuando sumas la erosión de todos los continentes, la cantidad total de roca eliminada durante la formación de la Gran Discordancia representa uno de los eventos de transferencia de masa más grandes de la historia de la Tierra. Miles de millones de kilómetros cúbicos de corteza continental, molidos y arrastrados a los océanos, cambiando no solo la geología de los continentes, sino la química del mar. Las implicaciones son alucinantes. La Gran Discordancia representa no solo tiempo perdido, sino volumen perdido, a una escala que desafía nuestra comprensión de cómo funcionan los procesos de la superficie de la Tierra.
Sugiere que las fuerzas geológicas pueden operar a escalas mucho más grandes que cualquier cosa que veamos en el mundo moderno. Y plantea una pregunta preocupante. Si algo como la Gran Discordancia pudo suceder una vez, ¿podría volver a suceder? ¿Podrían los procesos geológicos de la Tierra algún día tallar otros 1.000 millones de años de historia, borrando no solo rocas, sino todo el registro de la civilización humana? La respuesta reside en comprender qué hizo tan especial la ruptura de Rodinia, y si las condiciones que crearon la Gran Discordancia podrían repetirse alguna vez. Pero para entender eso debemos mirar más allá de las rocas y examinar lo que la Gran Discordancia nos dice sobre las fuerzas fundamentales que dan forma a nuestro planeta a lo largo del tiempo geológico. Porque la Gran Discordancia no se trata solo de rocas perdidas o tiempo perdido. Se trata de las conexiones ocultas entre la geología y la biología, entre la Tierra sólida y el mundo vivo, entre el pasado profundo y el futuro incierto. Se trata de comprender que la Tierra no es solo una roca flotando en el espacio, sino un sistema dinámico integrado donde los cambios en una parte pueden desencadenar efectos en cascada que remodelan todo el planeta. Esos capítulos finales comenzaron con un descubrimiento en el lugar más improbable que se pueda imaginar. No en una famosa formación geológica o en un prestigioso laboratorio universitario, sino en un estacionamiento en el centro de Denver, Colorado. Era el año 2010 y Rebecca Flowers, una joven geóloga de la Universidad de Colorado, caminaba por el asfalto cuando notó algo extraño en los cimientos del edificio junto a su auto. El concreto estaba incrustado con trozos de piedra local, y un trozo en particular llamó su atención. Parecía granito, pero había algo inusual en su textura y composición mineral. Flowers recogió una muestra y la llevó a su laboratorio para analizarla. Lo que encontró revolucionaría nuestra comprensión de cuán extendida estaba realmente la Gran Discordancia. El granito contenía cristales de zircón con una historia térmica que contaba una historia extraordinaria. Esta roca, ubicada en un estacionamiento en medio de una ciudad moderna, contenía evidencia de erosión masiva que había ocurrido hace más de 1.000 millones de años. El mismo evento de erosión que había tallado la Gran Discordancia en el Gran Cañón también había afectado las rocas antiguas debajo de Denver. Fue la primera evidencia clara de que la Gran Discordancia se extendía mucho más allá de las famosas exposiciones que los geólogos habían estado estudiando durante décadas. Los 1.000 millones de años perdidos no eran solo un fenómeno local que afectaba a antiguas cadenas montañosas y paredes de cañones. Fue un evento a escala continental que había remodelado vastas áreas de América del Norte. Flowers y sus colegas comenzaron a recolectar muestras de rocas del oeste americano, desde Montana hasta Nuevo México, desde California hasta Texas. Donde quiera que miraban, encontraban la misma firma térmica, la misma evidencia de un enfriamiento rápido hace unos 700 millones de años, la misma historia de enormes cantidades de roca superpuestas siendo eliminadas repentinamente. Pero el verdadero avance se produjo cuando expandieron su búsqueda a otros continentes, trabajando con colegas internacionales. Comenzaron a analizar rocas de Europa, Asia, África y Australia, y donde quiera que miraban encontraban evidencia del mismo evento, los mismos 1.000 millones de años perdidos, la misma erosión masiva, la misma firma térmica preservada en pequeños cristales de zircón. La Gran Discordancia no era solo un fenómeno estadounidense, era global. En las antiguas tierras altas de Escocia, donde están expuestas algunas de las rocas más antiguas de Europa, la historia era la misma. Rocas del basamento de casi 3.000 millones de años, superpuestas directamente por sedimentos mucho más jóvenes,
con cientos de millones de años perdidos en el medio. En el cratón de Capvaal, de Sudáfrica, una de las piezas más estables de la corteza continental de la Tierra, la misma brecha se extendía por cientos de kilómetros. En la región de Pilbara de Australia, en el escudo canadiense, en el antiguo interior de Brasil, el patrón se repetía una y otra vez. Pero no era solo que la gran discordancia se encontrara en todas partes, era que el momento y la magnitud de la erosión variaban de un lugar a otro exactamente de la manera que se esperaría si un único y masivo supercontinente se hubiera roto durante cientos de millones de años. Los bordes occidentales de los continentes, que habían estado en los márgenes de Rodinia, mostraban evidencia de erosión temprana que comenzó hace unos 800 millones de años. Las partes centrales de los continentes, que habían estado en el interior del supercontinente, mostraban eventos de erosión posteriores, hace entre 600 y 500 millones de años. Era como ver una explosión a cámara lenta, con trozos del supercontinente siendo volados en todas direcciones a lo largo del tiempo geológico. El patrón era tan consistente que los geólogos podían usarlo para reconstruir cómo se había ensamblado Rodinia y cómo se había roto. Podían identificar qué piezas de los continentes modernos habían estado conectadas en el antiguo supercontinente, haciendo coincidir sus historias térmicas. Podían rastrear la propagación de fisuras y fracturas a medida que se extendían por el supercontinente durante su ruptura. Era la ciencia forense geológica a escala planetaria, utilizando la gran discordancia como evidencia para resolver un crimen que había ocurrido hace 3/4 millones de años. Pero la investigación reveló algo aún más extraordinario. La gran discordancia no era única en la historia de la Tierra. Era solo el ejemplo más reciente y mejor conservado de un fenómeno que había ocurrido varias veces antes. A medida que los geólogos comenzaron a estudiar rocas más antiguas con las mismas técnicas de termocronología, encontraron evidencia de discordancias anteriores asociadas con la formación y ruptura de supercontinentes aún más antiguos. La ruptura de Columbia hace unos 1.500 millones de años había creado su propio conjunto de eventos de erosión masiva. El ensamblaje de la propia Rodinia, hace alrededor de 1.000 millones de años, había desencadenado la construcción de montañas y la posterior erosión a escala continental. La historia geológica de la Tierra comenzó a parecerse menos a una acumulación constante de capas de roca y más a una serie de eventos catastróficos, cada uno capaz de remodelar continentes enteros y borrar cientos de millones de años de historia geológica. Las implicaciones eran asombrosas. Si las principales discordancias estuvieran asociadas con cada ciclo de supercontinentes, entonces enormes trozos de la historia de la Tierra faltarían en el registro rocoso. La gran discordancia representaba solo la brecha más reciente en un registro geológico que estaba mucho más incompleto de lo que nadie se había dado cuenta. Era como descubrir que la mayoría de las páginas habían sido arrancadas de la autobiografía de la Tierra, dejando solo fragmentos de la historia dispersos en diferentes continentes y diferentes periodos de tiempo. Pero la historia se volvió aún más compleja cuando los geólogos comenzaron a darse cuenta de que no todas las partes de la gran discordancia se crearon por igual. La cantidad de tiempo perdido, el momento de los eventos de erosión e incluso los tipos de rocas que se conservaron o destruyeron, variaron dramáticamente de un lugar a otro. En algunas áreas, como el Gran Cañón, la discordancia representaba una brecha de más de 1.000 millones de años. En otras, la brecha era mucho más pequeña, solo unos pocos cientos de millones de años. En algunos lugares, no había ninguna brecha,
consecuencias de rocas continuas que abarcaban todo el periodo de tiempo que faltaba en otros lugares. Estas variaciones no eran aleatorias. Reflejaban la compleja estructura tridimensional del antiguo continente y la forma en que las diferentes partes respondían a las fuerzas desatadas durante la ruptura de Rodinia. Las áreas que se levantaron al principio del proceso perdieron más rocas por la erosión. Las áreas que permanecieron enterradas bajo sedimentos estaban protegidas de la erosión y conservaron más de su historia geológica. Era como estudiar las secuelas de una explosión masiva, donde algunas áreas quedaron completamente devastadas, mientras que otras, a solo unos pocos kilómetros de distancia, permanecieron relativamente intactas. El mapeo detallado de estas variaciones ha revelado nuevos conocimientos sobre cómo responden los continentes a las enormes fuerzas generadas durante la ruptura de un supercontinente. Ha demostrado que la corteza continental no es solo una víctima pasiva de la erosión, sino un participante activo en el proceso, con diferentes tipos de rocas que responden de manera diferente a las tensiones y deformaciones de la agitación tectónica. Algunos tipos de rocas, como los antiguos gneises y granitos que forman los núcleos de los continentes, son notablemente resistentes a la erosión y pueden sobrevivir incluso a los eventos de meteorización más intensos. Otros, como las rocas sedimentarias y ciertos tipos de formaciones volcánicas, son mucho más vulnerables y pueden ser eliminados con relativa rapidez. Esto tiene profundas implicaciones para comprender la evolución a largo plazo de los continentes. Sugiere que los núcleos de los continentes, los antiguos cratones que han permanecido estables durante miles de millones de años, pueden haber sobrevivido precisamente porque eran más resistentes al tipo de eventos de erosión masiva que crearon la Gran Discordancia. Pero también plantea preguntas preocupantes sobre la integridad del registro geológico. Si eventos de erosión como la Gran Discordancia pueden eliminar cantidades tan vastas de rocas, ¿cuánta historia de la Tierra se ha perdido permanentemente? ¿Cuántos eventos evolutivos importantes, cambios climáticos o procesos geológicos no han dejado rastro en las rocas simplemente porque las rocas que los registraron fueron molidas y arrastradas hace miles de millones de años? La respuesta es probablemente más de lo que nos gustaría pensar. Estimaciones recientes sugieren que solo la Gran Discordancia representa la erosión de suficiente roca para cubrir todo Estados Unidos continental a una profundidad de varios kilómetros. Cuando se suman todos los eventos de erosión asociados con todos los ciclos de supercontinentes a lo largo de la historia de la Tierra, la cantidad total de material cortical faltante se vuelve casi incomprensible. No solo nos faltan 1.000 millones de años del Precámbrico tardío, nos faltan enormes trozos de la historia de la Tierra de múltiples periodos de tiempo, creando un registro geológico que es mucho más fragmentado e incompleto de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Esto ha llevado a algunos geólogos a proponer que necesitamos repensar fundamentalmente cómo interpretamos la historia de la Tierra. En lugar de ver el registro rocoso como un archivo relativamente completo de eventos pasados, debemos reconocerlo como una versión muy editada, con enormes lagunas y capítulos faltantes que quizás nunca se recuperen. Pero también hay una forma más optimista de ver la Gran Discordancia y sus implicaciones globales. Si bien representa una pérdida masiva de información geológica, también proporciona una ventana única a los procesos más extremos de la Tierra. Nos muestra lo que sucede cuando las fuerzas internas del planeta alcanzan su máxima intensidad, cuando los continentes se desgarran y se reensamblan en escalas de tiempo que empequeñecen la experiencia humana. La Gran Discordancia
es la evidencia de que la Tierra es capaz de cambios mucho más dramáticos que cualquier cosa registrada en la historia humana. Muestra que lo que consideramos características permanentes de la superficie de nuestro planeta, como cadenas montañosas y continentes, son en realidad características temporales en escalas de tiempo geológicas, sujetas a fuerzas que pueden remodelarlas más allá del reconocimiento. Esta perspectiva tiene importantes implicaciones para comprender el cambio global actual. Si bien las actividades humanas ciertamente están alterando la superficie y el clima de la Tierra de maneras sin precedentes, la gran discordancia nos recuerda que nuestro planeta ha experimentado cambios aún más extremos en el pasado, y no solo ha sobrevivido, sino que ha utilizado esos cambios como oportunidades para la innovación y la diversificación evolutiva. La gran discordancia también proporciona información crucial sobre las conexiones entre los procesos geológicos y la evolución biológica. Muestra que la Tierra sólida y el mundo vivo están íntimamente conectados, con cambios en uno que desencadenan cambios en el otro. La erosión masiva que creó la discordancia no solo eliminó rocas, también creó nuevos hábitats, cambió la química de los océanos y proporcionó los nutrientes que impulsaron la evolución de la vida compleja. Comprender estas conexiones se está volviendo cada vez más importante a medida que enfrentamos los desafíos del Antropoceno, la actual era geológica dominada por las actividades humanas. Al estudiar cómo respondieron los sistemas de la Tierra a los cambios masivos asociados con la gran discordancia, podemos obtener información sobre cómo podrían responder a los cambios que estamos causando hoy. Pero quizás la implicación más importante de la investigación de la gran discordancia es lo que nos dice sobre la naturaleza del tiempo profundo y la importancia de pensar en escalas de tiempo geológicas. Los 1.000 millones de años que desaparecieron durante la formación de la discordancia representan un periodo más largo que toda la historia de la vida compleja en la Tierra. Es un recordatorio de que la Tierra opera en escalas de tiempo tan vastas que desafían nuestra capacidad de comprenderlas. Sin embargo, comprender estas escalas de tiempo es crucial para comprender nuestro planeta y nuestro lugar en él. La gran discordancia muestra que la historia de la Tierra no es solo una colección de eventos aislados, sino una historia conectada donde los procesos que comenzaron hace miles de millones de años continúan influyendo en el planeta hoy. Los 1.000 millones de años perdidos pueden haberse ido para siempre, pero su ausencia cuenta una historia tan poderosa e importante como cualquiera que permanezca preservada en las rocas. La historia termina donde comenzó, con John Wesley Powell de pie en el Gran Cañón, mirando esa delgada línea tallada en el rostro del tiempo mismo. Pero ahora entendemos lo que esa línea realmente representa. No es solo una curiosidad geológica o un rompecabezas académico. Es una cicatriz, un recordatorio permanente de la remodelación más violenta que nuestro planeta ha experimentado. Powell no podría haber sabido, de pie allí en 1869, con su expedición desmoronándose a su alrededor, que estaba viendo evidencia de fuerzas más allá de la imaginación. No podría haber sabido que la delgada línea que estaba dibujando en sus cuadernos representaba la destrucción de cadenas montañosas más grandes que el Himalaya. No podría haber sabido que estaba documentando las secuelas de una ruptura continental tan violenta que había desgarrado un supercontinente entero y había tallado 1.000 millones de años de la memoria de la Tierra. Pero, en cierto modo, Powell entendió algo aún más importante. Entendió que la Tierra bajo sus pies no era la plataforma estable e inmutable que la mayoría de la gente imaginaba. Entendió que las rocas contaban una historia de cambios inimaginables, de fuerzas que podían levantar continentes y luego derribarlos de nuevo,
de procesos que operaban en escalas de tiempo tan vastas que hacían que la historia humana pareciera un solo latido del corazón. Esa comprensión solo se ha profundizado en el siglo y medio transcurrido desde la expedición de Powell. Ahora sabemos que la gran discordancia no es exclusiva de la Tierra. Se han encontrado características similares en Marte, donde antiguos eventos de impacto y cambios atmosféricos crearon sus propias lagunas en el registro geológico. Hemos encontrado evidencia de eventos de erosión masiva en otros planetas y lunas, lo que sugiere que la remodelación violenta de las superficies planetarias puede ser una característica común de los mundos rocosos en todo el universo. Pero la gran discordancia de la Tierra es especial por lo que vino después. En Marte, los eventos de erosión masiva parecen haber marcado el final de una actividad geológica significativa. El planeta se convirtió en un desierto helado, su superficie acumulando lentamente polvo durante miles de millones de años. En la Tierra, la gran discordancia marcó un nuevo comienzo. Los nutrientes liberados por la erosión de Rodinia no solo desaparecieron en los océanos, sino que impulsaron la evolución de la vida compleja, preparando el escenario para la explosión del Cámbrico y todo lo que siguió. Los nuevos mares poco profundos creados por la ruptura continental se convirtieron en laboratorios evolutivos, donde la vida experimentó con nuevas formas y estrategias. La química cambiante de la atmósfera y los océanos creó nuevas oportunidades y nuevos desafíos que impulsaron la innovación y la diversificación. En un sentido muy real, somos los hijos de la gran discordancia. Las formas de vida complejas que surgieron después de la ruptura de Rodinia incluyen a los antepasados de todas las plantas y animales de la Tierra actual. Las innovaciones evolutivas que aparecieron durante la explosión del Cámbrico, impulsadas por los cambios ambientales asociados con la gran discordancia, dieron lugar a todos los principales grupos de organismos complejos que vemos a nuestro alrededor. Cada vez que miras un árbol, estás viendo un descendiente de organismos que aprendieron por primera vez a fotosintetizar eficientemente en los mares ricos en nutrientes creados por la erosión de Rodinia. Cada vez que ves un pájaro, un mamífero o un pez, estás viendo un descendiente de los primeros animales que desarrollaron órganos y comportamientos complejos después de la gran discordancia. Incluso el cerebro humano que te permite leer estas palabras y contemplar el tiempo profundo es, en última instancia, un producto de procesos evolutivos que comenzaron con la ruptura de un antiguo supercontinente hace 3/4 millones de años. Pero la gran discordancia nos ha dado más que solo nuestra herencia evolutiva. También nos ha dado las materias primas para la civilización misma. Gran parte del mineral metálico que extraemos de la corteza terrestre se concentró por los sistemas hidrotermales masivos asociados con la ruptura de Rodinia. Los sedimentos erosionados del antiguo supercontinente se depositaron en cuencas que más tarde se convirtieron en algunos de los yacimientos de petróleo y gas más importantes del mundo. Las cadenas montañosas creadas por el reensamblaje de los fragmentos de Rodinia contienen muchos de los depósitos minerales que impulsaron la revolución industrial. En un sentido muy literal, la civilización humana se ha construido a partir de los restos de Rodinia, los metales en nuestras máquinas, la energía en nuestro combustible, incluso el suelo en nuestros jardines. Todos tienen su origen en ese antiguo supercontinente y su violenta desaparición. Esta conexión entre los procesos geológicos profundos y la sociedad humana se está volviendo cada vez más importante a medida que enfrentamos los desafíos del siglo XXI. La gran discordancia nos muestra que los sistemas de la Tierra son capaces de cambios mucho más extremos que cualquier cosa en la historia registrada. Nos recuerda que lo que consideramos condiciones normales o estables
son en realidad solo breves interludios entre eventos mucho más dramáticos. Esta perspectiva es particularmente relevante para comprender el cambio climático. La ruptura de Rodinia desencadenó fluctuaciones climáticas que hacen que el calentamiento global actual parezca leve en comparación. Los niveles de dióxido de carbono atmosférico oscilaron salvajemente a medida que la erosión masiva consumía dióxido de carbono de la atmósfera, mientras que erupciones volcánicas igualmente masivas lo bombeaban de nuevo. Las temperaturas globales fluctuaron en decenas de grados. Los casquetes polares avanzaron y retrocedieron a través de los continentes varias veces. Sin embargo, la vida no solo sobrevivió a estos cambios extremos, sino que los utilizó como oportunidades para la innovación y la diversificación. El caos ambiental asociado con la Gran Discordancia no destruyó la vida en la Tierra, aceleró la evolución y allanó el camino para una complejidad biológica sin precedentes. Esto no minimiza la gravedad de los cambios ambientales actuales, ni sugiere que los humanos no deban preocuparse por su impacto en el clima y los ecosistemas de la Tierra, pero sí proporciona un contexto más amplio para comprender la resiliencia y la adaptabilidad de los sistemas de la Tierra. Muestra que nuestro planeta ha resistido tormentas mucho más grandes que las que enfrenta hoy y ha emergido más fuerte y más diverso como resultado. La Gran Discordancia también proporciona información sobre las escalas de tiempo en las que los sistemas de la Tierra operan y responden a las principales perturbaciones. La ruptura de Rodinia y la formación de la Gran Discordancia tomaron cientos de millones de años. La recuperación de la vida y el establecimiento de nuevos ecosistemas tomaron millones de años adicionales. Estos no son procesos que ocurran rápidamente según los estándares humanos. Esto tiene importantes implicaciones para comprender tanto las causas como las consecuencias de los cambios ambientales actuales, así como la Gran Discordancia fue el resultado de procesos que comenzaron mucho antes de que sus efectos más dramáticos se hicieran evidentes. Los cambios ambientales que estamos viendo hoy son el resultado de procesos que comenzaron con la Revolución Industrial y han ido ganando impulso durante más de 2 siglos. Del mismo modo, las consecuencias completas de estos cambios pueden no ser evidentes durante muchas décadas o incluso siglos venideros. Los sistemas de la Tierra tienen una inercia tremenda, y los cambios que parecen graduales en las escalas de tiempo humanas pueden representar cambios dramáticos cuando se ven desde una perspectiva geológica. Pero quizás la lección más importante de la Gran Discordancia es sobre la naturaleza de la permanencia y el cambio. Los 1.000 millones de años de historia que se borraron durante su formación contenían lo que debieron ser innumerables eventos importantes, fascinantes experimentos evolutivos y formaciones geológicas únicas. Todo eso se ha ido para siempre, molido y esparcido a los vientos por fuerzas fuera del control de cualquier ser vivo. Sin embargo, la ausencia de esos 1.000 millones de años tiene su propio significado e importancia. La Gran Discordancia no se trata solo de lo que se perdió, sino de lo que se hizo posible con esa pérdida. Los nutrientes liberados por la erosión de rocas antiguas, los nuevos hábitats creados por los cambios en el nivel del mar, las oportunidades evolutivas abiertas por el caos ambiental, los mismos procesos que destruyeron un capítulo de la historia de la Tierra, también escribieron las primeras líneas del siguiente. Esta paradoja está en el corazón de la comprensión de nuestro planeta y nuestro lugar en él. La Tierra es simultáneamente más frágil y más resistente de lo que a menudo imaginamos. Las características individuales de su superficie, incluso las cadenas montañosas y los continentes, pueden ser borradas por los procesos geológicos, pero el planeta en su conjunto, el sistema integrado de roca, agua, atmósfera y vida,
ha sobrevivido y prosperado a través de cambios que empequeñecen cualquier cosa en la experiencia humana. La gran discordancia nos recuerda que somos habitantes temporales de un mundo antiguo y dinámico. Las rocas bajo nuestros pies han sido testigos del surgimiento y la caída de supercontinentes, el avance y retroceso de las capas de hielo, la evolución y la extinción de innumerables especies. Continuarán siendo testigos de tales cambios mucho después de que nuestra propia especie se haya convertido en parte del registro fósil. Pero nuestra presencia temporal en este antiguo escenario no nos hace insignificantes. En todo caso, nos hace notables. Somos la primera especie en los 4.500 millones de años de historia de la Tierra en tomar conciencia del tiempo profundo, en leer la historia escrita en las rocas, en comprender nuestro lugar en el vasto barrido de la evolución planetaria. Hoy nos encontramos donde John Wesley Powell se encontraba en 1869, mirando la evidencia de procesos que operaban en escalas de tiempo casi más allá de la comprensión. Pero a diferencia de Powell, podemos leer la historia que cuentan las rocas. Podemos ver la gran discordancia no solo como una curiosa brecha en el registro geológico, sino como evidencia del periodo más transformador de nuestro planeta, el nacimiento violento del mundo moderno. Los 1.000 millones de años perdidos se han ido para siempre, pero su ausencia dio forma a todo lo que vino después, incluidos nosotros. Llevamos la firma de la gran discordancia en nuestro ADN, en nuestros fósiles, en los mismos átomos que componen nuestros cuerpos. Somos la prueba viviente de la destrucción del antiguo supercontinente y del nuevo mundo que surgió de sus restos. Al final, eso puede ser lo más notable de todo sobre la gran discordancia. No es solo un agujero en el tiempo o una brecha en las rocas. Es la cicatriz que hizo posible la vida compleja. Es la destrucción que condujo a la creación. Son los 1.000 millones de años que tuvieron que desaparecer para que pudiéramos estar aquí para preguntarnos a dónde fueron. El agujero del tiempo prehistórico que nadie puede explicar se ha convertido en el agujero del tiempo prehistórico que lo explica todo. Y al entenderlo, entendemos algo fundamental sobre la naturaleza de nuestro planeta y de nosotros mismos. No estamos separados de las fuerzas geológicas que dan forma a la superficie de la Tierra. Somos su creación, su legado, su testimonio vivo del poder del tiempo profundo y el cambio planetario. La gran discordancia es nuestra historia de origen, escrita en piedra. El agujero prehistórico sigue ahí, como un misterio que desafía la inteligencia de la humanidad. Puede que sea una huella de la naturaleza, o tal vez una pista de una civilización desaparecida, y justamente esa falta de respuesta es lo que nos despierta más curiosidad y más deseo de explorar. Si tú también sientes pasión por los enigmas de la historia y del mundo antiguo, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir acompañándonos en este viaje para descifrar un pasado lleno de intriga. El próximo misterio podría sorprenderte aún más.